Hola, bienvenidos nuevamente a su programa Aprendo en Casa. Soy la profesora Andrea Arias Quesada de Ciencias de octavo año y estoy muy contenta de que sigan conmigo compartiendo este espacio. Recuerden que es un espacio para explorar, para ampliar conocimientos, desarrollar habilidades y disfrutarlo mucho. También es importante que preparen su lugar de trabajo. Pueden buscar un espacio cómodo, iluminado, donde puedan tener lápiz, cuaderno, una tabla periódica si tienen a mano, para que puedan realizar conmigo esas actividades y tomen nota de los aspectos más importantes. También quiero que tengan una actitud positiva, con esos deseos de seguir aprendiendo. A pesar de la pandemia, vamos a salir adelante. Pueden llamar a sus familiares para que también compartan esta clase. Pero, ¿ustedes recuerdan cuál fue la clase que estuvimos trabajando en esa clase anterior? ¿Cuál fue ese tema? ¿Lo recuerdan? Claro, y yo sé que doña Marcela también lo recuerda. Doña Marcela, ¿recuerda que estuvimos trabajando? Claro. ¿Cuál fue el tema? La tabla periódica. ¿Y qué tal? ¿Cómo estuvo esa clase? Excelente, dice que le gustó mucho. Muy bien, entonces yo espero que ustedes también la hayan disfrutado. Por eso vamos a hacer un pequeño repaso, a ver qué tal, cómo quedó el tema de la tabla periódica. Veamos. Teníamos una tabla periódica muy colorida. En este caso tenemos una tabla periódica para poder identificar dónde están algunos grupos y esas formas de clasificar los elementos que son más fáciles para estudiarlos. Quiero que me digan dónde ubicamos los metaloides. ¿Recuerdan dónde ubicamos los metaloides? Muy bien. Debajo del boro hacemos una escalerita y ahí encontramos a los metaloides. Esos 7 elementos químicos que tienen propiedades intermedias entre los metales y los no metales. Ahora quiero que ubiquen a los no metales. ¿A dónde están? ¿A la derecha de los metaloides o a la izquierda de los metaloides? Muy bien, están a la derecha de los metaloides. Excelente. Y por último, vamos a repasar dónde están los metales. ¿Ya lo saben? Claro, todo lo que está al lado izquierdo de los metaloides corresponde a elementos químicos clasificados como metales. Muy bien. Ahora quiero que recordemos cómo se llaman esas filas horizontales que tiene la tabla periódica. ¿Recuerdan? Excelente, se llaman periodos. ¿Cuántos periodos tiene la tabla periódica? Vamos a ver. Claro, veamos cuántos. 7 periodos. Recordemos que en el periodo 6 también hay que incluir la serie de los lantánidos. Y en el periodo 7 la serie de los actínidos que están en la parte inferior de la tabla periódica. Muy bien. ¿Qué otro aspecto podemos recordar de la tabla periódica? Esas columnas verticales. ¿Cómo se llaman? Veamos la flechita donde aparecen. Al lado izquierdo, esa primera columna vertical que debería estar numerada del 1 al 18, siempre de izquierda a derecha, según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, reconocida por sus siglas en inglés como la UPAC, se denominan grupos o familias. Excelente, ¿qué tal? ¿Está quedando claro? ¿Recordaron todo esto de la organización de la tabla periódica? Muy bien, entonces ahora quiero que recordemos algunos nombres. ¿Los han estado repasando? Tenemos en este caso 3 ejemplos. Véanlos ahí, qué bonitos. El primero, Fe, el segundo, Al y el tercero, Cu. ¿Cómo se llaman esos elementos químicos? Hoy vamos a estar trabajando con ellos. ¿Cómo se llama el que está en el recuadrito que dice que su número atómico es 26 y su símbolo es Fe? ¿Ya lo saben? Muy bien, el hierro. Ahora, ¿cuál es el elemento químico que está en la casilla número 13? Es decir, su número atómico es 13 y se simboliza Al. Aluminio, excelente. Y nos queda el tercero, que dice que tiene un número atómico de 29 y que su símbolo es Cu. ¿Cómo se llama ese elemento químico? Sí, es muy utilizado para conducir electricidad, por ejemplo. Ah, sí, ya lo saben, el cobre. Muy bien. Y tenemos 2 más. Vamos a ver, recuerden los nombres de esos 2 elementos químicos. Au
con su número atómico 79 y Ag con su número atómico 47. ¿Ya recordaron los nombres? Muy bien, oro para Au y Ag es el símbolo del elemento denominado plata. Excelente. Ahora vamos a continuar con una cápsula que nos va a hacer como una introducción sobre lo que vamos a estar tratando en esta clase. Veámosla. Pepillo. Hey, hey, hola. ¿Cómo está, gente? Hoy quería contarles que Costa Rica es un país súper privilegiado. Tenemos un montón de montañas, playas, gente que es pura vida, pero también hay otras cosas que no nos sentamos a pensar. Bajo nuestros pies hay muchos elementos químicos que, si los sabemos usar, sirven para crear alternativas sostenibles de energía, materiales o para consumo, bueno, en fin, un montón de cosas. Por ejemplo, si yo extraigo agua para tomar, eso es H2O, ¿cierto? Que son 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Cómo? Que son 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Con eso nos podemos refrescar, limpiarnos, usarlo para un montón de cosas. Bueno, a mi perro Pepe le encanta tomar agua. Por cierto, ¿qué se habrá hecho ese perro? Bueno, hay muchos otros elementos, así como los metales, los minerales. Imagínense toda la riqueza que tenemos. Pero justamente por lo vital de todos estos compuestos químicos es que debemos usarlos racionalmente. Debemos buscar fuentes alternativas para evitar la contaminación, porque el medio ambiente es lo más importante que tenemos. Es como nuestra gran casa. Ahora repitan conmigo. Nuestro país es hermoso y de mí depende cuidarlo. Va de nuevo. Nuestro país es hermoso y de mí depende cuidarlo. De mí depende el uso racional de todos estos elementos para heredarle a las futuras generaciones este maravilloso lugar. Uy, Pepe, Pepe, ahí estás. Pepe, venga, venga, Pepe. Bueno, ya Diego nos dio una pista del tema que vamos a estar trabajando. Primero quiero que me contesten o piensen en estas preguntas. ¿Cómo sería el desarrollo de nuestra sociedad sin la minería metálica? Piensen por unos segundos. ¿Y cuáles son esas ventajas y desventajas de la minería metálica? Si ya conocen algunas, pueden ir haciendo sus anotaciones. Y si no, durante el desarrollo de esta clase, entonces vamos a ir conociendo esas ventajas y desventajas y la importancia de toda la minería metálica en general. Muy bien, quiero que observen a su alrededor. ¿A dónde encontramos estructuras o elementos metálicos? Observen por ahí. Por ejemplo, aquí a mi alrededor, desde una silla, la base de la cámara, la computadora, la tablet. Claro, en todo hay elementos metálicos. Pero ¿cómo se extraen esos elementos metálicos? ¿Dónde los encontramos? ¿Y cuál es el impacto que tiene esa actividad de la minería? Veamos unas imágenes para también ver dónde encontramos elementos metálicos. Veamos. En las clases anteriores hemos estado trabajando sobre la energía, el uso de energías limpias, y es muy importante recordar que en las estructuras que se utilizan para transmitir la energía eléctrica existen metales conductores, como el cobre, el hierro y el aluminio. ¿A dónde más? Pensemos. Vean, si vamos a un gimnasio, las máquinas, por ejemplo, están elaboradas con metales. Vean la importancia. Los tenemos en toda parte. ¿A dónde más? Veamos esta otra imagen. Claro, en los edificios, en las infraestructuras, en esas construcciones. Ahí vemos también vehículos, vemos el asta de la bandera, todo eso tiene metales. Muy bien. Y esta imagen que me encanta, en la industria electrónica. Todos esos artículos electrónicos están cargados de metales. ¿Habían pensado ustedes
¿Saben cuántos elementos metálicos existe, por ejemplo, en una imagen como esta? Bueno, piensen y quiero que también recuerden que, por ejemplo, en esta tablet o en los celulares o en las pantallas hay muchos elementos químicos. ¿Me podrían decir ustedes como cuántos? ¿Cuántos estiman? Son muchos. Por eso veamos un video sobre los elementos que están en un celular, para que después lo comentemos. El teléfono celular se ha convertido en un elemento indispensable de comunicación. Sin embargo, poco sabemos de su elaboración. Para fabricar un celular se emplean alrededor de 80 elementos químicos, 200 minerales y más de 300 aleaciones. Además, en cantidades bajas, contiene oro, plata y platino en la memoria y cristal de zafiro en la cámara. 53% de su estructura son plásticos que se concentran en la carcasa, el teclado y otros componentes. 28% son metales presentes en circuitos impresos, piezas mecánicas y componentes electrónicos. 16% son cerámica y vidrio utilizados para la pantalla y los circuitos impresos. Y otro 3% corresponde al cristal líquido usado en la pantalla. Además, para la fabricación de las pantallas de los teléfonos inteligentes, se utilizan minerales como mercurio, yodo y las llamadas tierras raras para darles color, mientras que para dar a cada aparato la señal que requiere para su funcionamiento, se emplean elementos como el arsénico y el galio. ¿Vieron la cantidad de elementos químicos en un celular? Muchas veces ni siquiera sabemos después de que ya dejó de funcionar el celular qué se hizo. Es muy importante y vamos a hablar más adelante sobre cómo debemos manejar todo lo que son residuos electrónicos. Pero ¿vieron cómo aproximadamente hay 80 elementos químicos en solo un teléfono celular? Muy interesante. Pero ¿a dónde están esos elementos químicos, por ejemplo, en nuestro planeta? ¿Han pensado? ¿Y en nuestro país? ¿Qué tal si vemos un mapa y ubicamos algunos de los yacimientos más importantes de estos elementos metálicos? Tenemos un mapa mundi. ¿Dónde se imaginan ustedes que están las mayores reservas, por ejemplo, de oro, de cobre, de aluminio, de plata? Vamos a ver. Veamos el primer caso. La mayor reserva de oro se encuentra en Estados Unidos. No estamos hablando de productores de oro, porque hay otros países que en este momento están produciendo más oro, sino donde están las mayores reservas, esos yacimientos de estos metales que estamos estudiando. Ahora vemos que la mayor reserva de plata se encuentra en Perú. Muy bien. También encontramos un yacimiento muy significativo en Chile. ¿De cuál elemento metálico creen ustedes que se encuentra en mayor cantidad en Chile? Claro, de cobre. Ellos tienen la mayor reserva de cobre a nivel mundial, según estadísticas del año 2019. Ahora veamos en otras partes, en otros continentes, porque estos tres son en el continente americano. Veamos, por ejemplo, que en Guinea encontramos la mayor reserva de aluminio. También en Australia encontramos la mayor reserva de hierro. ¿Conocían estos datos? ¿Qué les parece? Muy interesantes. Vamos a continuar ahora en nuestro país. ¿Han escuchado ustedes hablar dónde se encuentran esos yacimientos de elementos químicos como el oro, el cobre y el aluminio? ¿Dónde creen ustedes? Piensen, ¿a dónde ubicarían esos yacimientos en nuestro país? Claro, en Cruzitas, por ejemplo, hay un yacimiento muy significativo de oro, que ahora vamos también a estar hablando de la problemática, de los beneficios y también de las desventajas de la minería en nuestro país. ¿A dónde más podemos encontrar oro en nuestro país? Hay un cantón en la provincia de Guanacaste que le llaman el Cantón de Oro. ¿Cuál es ese cantón? Avangares, muy bien. ¿A dónde más? Seguimos buscando en nuestro país. ¿Dónde están esos yacimientos de elementos metálicos? En Talamanca,
oro y cobre encontramos en Talamanca. Hay otro lugar también que tiene mucho oro. Vamos a ver cuál es. En la península de Osa. Podría hablarse del Parque Nacional Corcovado. Muy bien. Y por último, hay un yacimiento muy importante en el Valle del General, de bauxita, que es una roca sedimentaria donde se extrae el aluminio. Vean qué interesante, toda la riqueza que tenemos en nuestro país. Muy bien, entonces quiero preguntarles, si ustedes ya conocen toda esta riqueza que existe en nuestro país, ¿cuál es la problemática también que se presenta cuando extraemos estos minerales? ¿Han escuchado comentar, por ejemplo, han visto en las noticias la problemática que se está presentando en Cruzitas? O también la problemática que han tenido en los últimos meses los vecinos, los coligalleros que llaman, ¿verdad?, que se dedican a esta actividad de la extracción de oro en Avangares. Hay mucha problemática porque tenemos también que pensar que así como vemos que la minería nos da mucho material, mucho elemento, todo lo que nos rodea, ¿verdad? Tenemos ahí para realizar todo lo que requerimos y que tiene metales. También hay que pensar en ese impacto cuando se extraen estos metales de estos yacimientos. Por eso veamos un video de lo que está sucediendo en Cruzitas. Presten mucha atención y después vienen a comentar conmigo. Tomen nota de esas como desventajas o problemas de la situación que se presenta en ese lugar. No ha llovido en Cruzitas desde hace varios días, pero el agua de las quebradas, turbia por el barro y los sedimentos, da la impresión de que ha pasado un aguacero. La razón es que, quebrada arriba, en el cerro y en el pantano de esta finca fronteriza, los coligalleros cavan y revuelven la tierra para extraer oro. Los mineros siguen extrayendo oro de esta finca a pesar de que es custodiada día y noche por un contingente de 40 policías. Los oficiales son de la Policía de Fronteras y duermen en el antiguo campamento que Industrias Infinito levantó en la zona, que ahora es una ruina. Lo que conocemos como Cruzitas está en un conjunto de fincas de la ganadería Vivoyet, que suma unos 8 kilómetros cuadrados en Cutris de San Carlos, apenas a 5 kilómetros del río San Juan. Grupo atención firme. Tercin armas. Rompan filas. El gobierno reforzó la presencia policial en la finca desde el año pasado. Los oficiales patrullan Cruzitas las 24 horas, en áreas cubiertas mayormente por bosque. Aquí es donde policías y coligalleros se enfrascan en un juego de al gato y el ratón. Se aprovecharon porque anoche es un cambio de rol. Nosotros trabajamos hasta las 0 horas, hasta las 12 de la noche, por rol. Entonces ahí tuvieron que haber aprovechado ese rato de unas 6 horas por lo menos. Tirarlo. Ya hoy sí empezamos con el rol de toda la noche. Los policías suelen encontrarse con signos de excavación reciente en áreas que patrullaban apenas hace unas horas. Así es este juego. Llegan unos, se van otros. Pero siempre hay gente en el bosque de Cruzitas. Lo que va de enero a esta fecha de febrero, llevamos 15 casos pasados por modalidad de flagrancia al Ministerio Público, 107 personas con estatus migratorio irregular puestos a la orden de migración y extranjería, al igual que el decomiso de 2.000 kilogramos de sedimento. La presencia policial aumentó a finales de enero cuando el gobierno desplegó la operación Lapa 1, con 150 efectivos de distintos cuerpos policiales. Los patrulleros dicen que la mayoría de personas que han capturado en Cruzitas son nicaragüenses provenientes de zonas mineras del norte de ese país. Yo creo que ellos ahora andan más precavidos. Ellos ven, seguro se han dado cuenta que la mucha aglomeración de ellos mismos es lo que los delata. Entonces, ahí se vienen poquito.
El proyecto minero en Cruzitas que preparaba la empresa Infinito se desplomó en el 2010, cuando el Tribunal Contencioso Administrativo anuló las resoluciones de impacto ambiental y el decreto ejecutivo de Óscar Arias, que posibilitó el desarrollo del proyecto minero. Gravin Rodríguez, administrador de las fincas donde está Cruzitas, también reconoce que el aumento de presencia policial ha mermado la llegada de mineros, pero afirma que solo el operativo policial es insuficiente para detener la minería. Hay que entender que aquí hay una explotación. Actualmente hay una explotación a cielo abierto. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es que la minería actual, que es artesanal, no es con cianuro, pero es con mercurio. Y que esta minería no le está dejando más que pérdidas al Estado, porque lejos de dejarle impuestos por la extracción de oro, le está dejando pérdidas por la cantidad de policías que tienen que estar aquí para no mantener el orden, sino porque la verdad es que aquí no hay orden. Bueno, como ustedes vieron, la problemática es bastante. Desde que se suspendió el contrato con Industrias Infinito, una empresa canadiense que quería explotar el oro de Cruzitas, esto ha sido tierra de nadie. Es importante como personas estudiantes, como costarricenses, ser conscientes de lo que está ocurriendo, de la problemática de la minería. En este caso, vieron en el video que mientras llega la presencia policial, las personas, los coligalleros ilegales, la mayoría, que llegan, por ejemplo, de Nicaragua, se esconden. La problemática es bastante. ¿Cuáles creen ustedes que son las consecuencias que se están presentando en este momento, tanto a nivel social como a nivel ambiental? ¿Tienen algunos ejemplos que puedan recordar, que observaron en el video, que han visto en las noticias? Sí, se dice que por cada gramo de oro que se extrae, hay muchos gramos de mercurio. ¿Cuántos creen ustedes que llega al ambiente y que nos contamina la flora, la fauna y también las aguas subterráneas? Cada gramo de oro extraído genera 6 gramos de mercurio que utilizan para sintetizarlo, para extraerlo. Entonces todo esto nos queda en el ambiente. La Universidad Nacional realizó un estudio en el año 2018 y dijo que ya las aguas estaban contaminadas. Después, el ministro de Salud en el año 2019 dijo que aparentemente todavía no, que solamente la parte como de la tierra, por ejemplo, ni siquiera se puede tener ganado ahí. El impacto ambiental es bastante. La destrucción de hábitats, de ecosistemas, de la cobertura boscosa, esos túneles que elaboran para extraer el oro. Entonces, les pregunto, ¿ustedes estarían de acuerdo en que nuestro país regule la actividad minera de manera artesanal en esta zona? ¿Qué piensan ustedes? Y que ese dinero le quede a costarricenses, que le quede al Estado. Hay proyectos de ley que están en la Asamblea Legislativa para que se apruebe este tipo de actividad de manera artesanal y evitar esta problemática. A nivel social les pregunté que cuáles eran algunas consecuencias que podemos encontrar en esa zona. La trata de personas, la prostitución, son problemáticas que a veces no desconocemos y que se dan por extraer estos metales tan importantes, que sí los requerimos, al igual que en Avangares. En los últimos meses se han dado manifestaciones, por ejemplo, porque suspendieron la venta del oro de 700 oreros o coligalleros. Y de esa actividad depende sus ingresos económicos para la familia y hasta para la reactivación del cantón de Avangares. El 27 de octubre se aprobó en un primer debate en la Asamblea Legislativa el expediente o el proyecto que permite que en Avangares se explote como por 8 meses la extracción de oro. Y esto les va a permitir a ellos contar con esa actividad que les genera ingresos económicos. Claro, con todas las regulaciones, ellos están esperando concesiones que el MINAE todavía no ha otorgado. Dice que llevan 20 años esperando esas concesiones para realizar esta actividad, aunque sea a pequeña escala, pero de manera legal. Bueno, como ustedes están viendo, los minerales metálicos son muy importantes, pero también nos genera un impacto, ¿verdad? Así como cuando ya nuestro celular no sirve o la pantalla no sirve. ¿Les ha sucedido? ¿Qué pasa con esos artículos electrónicos después de que ya no los necesitamos? ¿Sabemos a dónde van?
¿Han escuchado que hay oro en la basura? Veamos este video y pensemos qué hacemos después de que ya estos artículos no sirven, porque muchas veces los mandamos en la bolsita de la basura con el camión y no se les da realmente el trato que se requiere. Veamos el video. Computadoras, celulares viejos, montañas de basura electrónica son procesadas cada día en este centro de reciclaje llamado E&, ubicado en el estado de Maryland, en Estados Unidos. Quienes botaron estos aparatos probablemente pensaban que no valían nada. Pero la basura electrónica no es como cualquier otra basura. El presidente de la fábrica, Steve Chaffetz, nos explica por qué. Uno de los elementos que extraemos de estos materiales es oro. Hay oro en los terminales, en los circuitos y hasta en los procesadores. Esto que vemos acá es una línea de oro. Sí, oro. Casi todos los circuitos contienen metales preciosos como oro, cobre, plata y cobalto. Pero la mayor parte de la basura electrónica no termina en fábricas como E&. Bueno, ustedes vieron, la basura electrónica tiene oro, muchos elementos metálicos. Así que somos responsables y de ahora en adelante, después de esta clase, no olviden pensar qué vamos a hacer con esos artículos electrónicos y llevarlos a un centro de acopio para que le den el tratamiento que merecen. ¿Qué aprendimos en esta clase? Recuerden que es muy importante pensar en esas ventajas y desventajas de la minería. Anoten, espero que haya quedado claro, que tengan ahí algunos apuntes sobre esas ventajas y desventajas y si no, sigan pensando y sigamos siendo conscientes de nuestra responsabilidad como costarricenses. Los espero en la próxima clase. Vamos a seguir ampliando conocimientos sobre el átomo. No olviden, soy la profesora Andrea Arias Quesada de Ciencias y nos vemos pronto. Hasta luego.